Pues un saludo, mis queridos hermanos y hermanas. Divina Misericordia, Miami, transmitiendo desde aquí, desde nuestro santuario, nuestra casita de oración de la Divina Misericordia en la Arquidiócesis de Miami. Seguimos con esta serie de meditaciones, enseñanzas, pues un saludo, mis queridos hermanos y hermanas. Divina Misericordia, Miami, transmitiendo desde aquí, desde nuestro santuario, nuestra casita de oración de la Divina Misericordia en la Arquidiócesis de Miami. Seguimos con esta serie de meditaciones, enseñanzas. Hemos estado tratando todos los misterios del credo, porque es importante darnos cuenta, ¿no?, de que sencillamente decimos que creemos porque no solamente podemos hacerlo en fe, porque no podemos explicarlos tampoco, pero sí podemos comprender el porqué. Y hoy vamos a tratar el misterio de la comunión de los santos. La Iglesia es la asamblea de todos los santos. La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Todos los bautizados y creyentes forman un solo cuerpo y el bien se comunica y se comparte entre ellos. Luego es necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia, pero el miembro con mayúscula, ¿no?, más importante de la Iglesia, ya sabemos que es Cristo, ya que Él es la cabeza. Entonces nos dice Santo Tomás de Aquino, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Como la Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. La expresión comunión de los santos tiene dos significados que están estrechamente relacionados. El primero es la comunión en las cosas santas y el segundo, la comunión entre las personas santas. Nosotros los fieles nos alimentamos con el cuerpo de Cristo y con la sangre de Cristo en la celebración eucarística para crecer en la comunión con el Espíritu Santo y con el fuego del Espíritu comunicarla al mundo entero. En la iglesia primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión entre todos ellos, a la fracción del pan y a orar y compartir la fe de ellos, su fe. Esto lo vemos en Hechos 2:42. La fe de la iglesia recibida de los apóstoles es lo que ellos compartían entre ellos, un tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Los frutos de la comunión de todos los sacramentos pertenecen a todos, porque los sacramentos son otros vínculos sagrados que unen a todos y ligan a todos con Jesucristo. Y sobre todo el sacramento del bautismo, que es como la puerta para que los hombres entren en la iglesia. Los padres de la iglesia nos dicen que la comunión de los santos, en la que creemos y mencionamos en el credo, debe entenderse como la comunión de los sacramentos. El hombre de comunión puede aplicarse
a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios, siendo el sacramento de la Eucaristía el que lleva esta comunión a su culminación. En la comunión de los carismas en la Iglesia, ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar según el mismo Espíritu. A otro, el mismo Espíritu también da la fe. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu también, ¿no? A aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu. A este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto, es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos, griegos, esclavos, hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera, ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido por Él mismo, desde toda la eternidad. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos los más débiles también son necesarios. Y lo que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así, nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el cuerpo dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, admirado, todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo con mayúscula. En la Iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros,
el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas o doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de curar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el de interpretar las lenguas? Miren, ustedes por su parte aspiren a los dones más perfectos. Y como ya se puede imaginar, esto es primera carta a los Corintios, capítulo 12, comenzando en el número 4. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32, la palabra nos dice: la multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado, para socorrer a la miseria del prójimo. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor. En la comunión de los santos compartimos el amor, la misericordia. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Romanos 14:7. Si sufre un miembro, los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte de su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Él, la cabeza del cuerpo, y nosotros sus miembros. Una vez más, capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. La caridad no busca su interés. La caridad, el amor de Dios, no busca su interés. Primera carta a Corintios 13, el 13. El menor de nuestros actos, hecho con misericordia, beneficia a todos. En esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos, todo pecado daña a esta comunión. La comunión de los santos se manifiesta sobre todo cuando oramos e intercedemos los unos con los otros, con la ayuda de nuestra Madre Santísima y todos los santos del cielo. Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican en el purgatorio, mientras que otros están en el cielo glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, cara a cara. Todos, sin embargo, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo, y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos en Cristo. En la comunión con los difuntos, la iglesia peregrina perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Cristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos. Nuestra unión como miembros de la iglesia peregrina, que estamos aquí en la tierra, con los hermanos que ya duermen en la paz de Cristo, ¿verdad?, que están en el purgatorio, de ninguna manera se interrumpe. Al contrario, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales, a través de nuestras oraciones de intercesión y las celebraciones litúrgicas ofrecidas por ellos. Además, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, estos, ya que están en el cielo, los santos, ¿verdad?, estos consolidan más firmemente a toda la iglesia con la intercesión de ellos mismos, la intercesión de los santos. Ellos no dejan de interceder por nosotros ante el Padre,
presentándole por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, presentándoles que los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda mucho a nuestra debilidad. No lloréis, no lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante la vida, le decía Santo Domingo a sus frailes, ¿no? Ya cuando estaba muriendo, ¿no? Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. ¿Quién fue esa? Santa Teresita del Niño Jesús. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. En la comunión de los santos, no veneramos el recuerdo de los que están en el cielo solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino, nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que brota toda la gracia y la vida del pueblo de Dios, como de una fuente de misericordia. En la única familia de Dios, todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo la íntima vocación de la Iglesia. Y con esto, hermanos, por terminada esta reflexión preciosa, ¿verdad? Y no estamos solos, la Iglesia no está sola. Somos la Iglesia peregrina, pero tenemos la Iglesia triunfante en el cielo y la Iglesia purgante en el purgatorio. Así que con esto nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere, y decimos: Jesús, en ti confío.